A lo largo de la historia de la humanidad hemos presenciado un gran número de desapariciones. La gran mayoría de estas tienen una explicación que se nos da a conocer cuando se resuelve, pero hay una gran cantidad de estas que nunca se han resuelto, y siguen en un completo misterio para nosotros que solo nos queda especular y hacer teorías sobre lo que pudo haber pasado. En este iceberg vamos a repasar las desapariciones más famosas que siguen sin resolverse. Comencemos. En 1587, Inglaterra dio un paso histórico al intentar establecer su primera colonia permanente en el continente americano. El asentamiento fue fundado en la isla de Roanoke, en lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. Estaba formado por 115 colonos, entre hombres, mujeres y niños, liderados por el gobernador John White. Entre ellos se encontraba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en América, un acontecimiento que simbolizaba el inicio de una nueva era para el imperio inglés. Sin embargo, la vida en Roanoke estuvo lejos de ser sencilla. La escasez de alimentos, las difíciles condiciones del territorio y las tensiones con algunas tribus indígenas hicieron que la colonia comenzara a desmoronarse. Desesperado por conseguir ayuda, John White decidió regresar a Inglaterra en busca de provisiones, convencido de que volvería pocos meses después. Pero el destino tenía otros planes. Al llegar, Inglaterra se preparaba para enfrentarse a la Armada Invencible española. Todos los barcos disponibles fueron destinados a la guerra y White quedó atrapado durante casi 3 años. Cuando finalmente logró regresar, el 18 de agosto de 1590, encontró un escenario desconcertante. La colonia había desaparecido por completo. No había cuerpos, señales de violencia ni restos de una batalla. Las casas habían sido desmontadas cuidadosamente, como si sus habitantes hubieran abandonado el lugar de forma organizada. Lo único que encontraron fue una palabra tallada en un poste de madera, Croatoan. Antes de partir, White había acordado con los colonos que, si debían abandonar el asentamiento, dejarían grabado el lugar al que se dirigían. Si lo hacían obligados o bajo ataque, añadirían una cruz. Pero nunca hubo ninguna cruz. Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu aliada de los ingleses. White quiso investigar, pero una tormenta se lo impidió y jamás regresó. Más de 400 años después, nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos creen que los colonos fueron acogidos por la tribu Croatoan, otros piensan que murieron de hambre o fueron asesinados. Incluso las excavaciones modernas solo han aportado pistas, nunca respuestas. Y así nació uno de los mayores misterios de la historia colonial. En la década de 1930, Amelia Earhart era una auténtica celebridad. Había roto récords de aviación y se convirtió en la primera mujer en cruzar el océano Atlántico volando sola, inspirando a millones de personas en todo el mundo. En 1937 decidió enfrentar el desafío más ambicioso de su carrera, dar la vuelta al mundo en avión junto a su navegante, Fred Noonan. Tras recorrer más de 35.000 kilómetros, el 2 de julio despegaron desde Papúa Nueva Guinea rumbo a la diminuta isla Howland, una pequeña franja de tierra perdida en medio del Océano Pacífico. La navegación dependía de cálculos extremadamente precisos y de comunicaciones por radio que comenzaron a fallar. Las últimas transmisiones de Amelia revelaban desesperación. Poco después informó que el combustible estaba casi agotado. Y entonces, silencio. Estados Unidos lanzó una gigantesca operación de búsqueda que movilizó portaaviones, destructores y decenas de aviones militares. Fue la misión de rescate más costosa de su época. Nunca encontraron el avión. La explicación más aceptada es que Amelia y Noonan no lograron localizar la isla Howland, agotaron el combustible y cayeron al océano. Pero esa no fue la única teoría. Algunos investigadores creen que aterrizaron de emergencia en la isla Nikumaroro, donde años después se encontraron objetos compatibles con la época. Otros sostienen que fueron capturados por fuerzas japonesas antes de la Segunda Guerra Mundial. Incluso hubo quienes aseguraron que Amelia regresó a Estados Unidos con una identidad completamente distinta. Ninguna de estas hipótesis ha sido demostrada. Casi 90 años después, la desaparición de Amelia Earhart sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia de la aviación.
La madrugada del 8 de marzo de 2014 parecía ser una más para el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. El Boeing 777 despegó desde Kuala Lumpur con destino a Pekín llevando a bordo 239 personas entre pasajeros y tripulación. Todo transcurría con normalidad hasta que, apenas 40 minutos después del despegue, el piloto pronunció sus últimas palabras. Buenas noches, Malaysia 370. Pocos minutos después, el transpondedor del avión dejó de transmitir y desapareció de los radares civiles. Pero lo más extraño estaba por comenzar. Los radares militares detectaron que el avión había cambiado de rumbo de manera inesperada y había cruzado nuevamente la península malaya. Durante casi 7 horas, los satélites continuaron recibiendo pequeñas señales automáticas del avión, conocidas como handshakes, indicando que seguía volando, aunque nadie sabía hacia dónde. Comenzó entonces la búsqueda aérea y marítima más grande y costosa en la historia de la aviación. Participaron más de 25 países y se exploraron millones de kilómetros cuadrados del Océano Índico. En 2015 apareció el primer fragmento confirmado del avión en la isla francesa de Reunión. Con el paso de los años se encontraron otras piezas en Mozambique, Tanzania, Sudáfrica y Madagascar, demostrando que el avión terminó en el Océano Índico. Sin embargo, el fuselaje principal, las cajas negras y las respuestas más importantes jamás aparecieron. Las teorías son numerosas. Desde un secuestro, un acto deliberado del piloto o una falla catastrófica, hasta hipótesis mucho más extraordinarias. Ninguna ha podido explicar completamente lo ocurrido. Más de una década después, el MH370 continúa siendo el mayor misterio de la aviación moderna. La noche del 3 de mayo de 2007, una pequeña localidad costera de Portugal se convirtió en el escenario de uno de los casos de desaparición más conocidos del siglo XXI. Madeleine Beth McCann, una niña británica de apenas 3 años, se encontraba de vacaciones junto a sus padres, Kate y Jerry McCann, y sus 2 hermanos mellizos en el complejo turístico Ocean Club, en Praia da Luz. Como cada noche, los adultos cenaban en un restaurante a unos 50 metros del apartamento, regresando cada cierto tiempo para comprobar que los niños seguían dormidos. Pero alrededor de las 10 de la noche, Kate entró en la habitación y encontró la cama de Madeleine vacía. La ventana estaba abierta y la niña había desaparecido sin dejar rastro. La noticia dio la vuelta al mundo. Policías de varios países participaron en la investigación, mientras miles de voluntarios recorrían playas, bosques y edificios abandonados buscando alguna pista. Durante meses, incluso los propios padres fueron considerados sospechosos. Se analizaron restos biológicos, perros especializados detectaron olores relacionados con cadáveres y el caso dio un giro inesperado. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlos y fueron descartados oficialmente. Con el paso de los años surgieron miles de pistas falsas y cientos de posibles avistamientos. En 2020, la Fiscalía alemana señaló como principal sospechoso a Christian Bruckner, un delincuente con antecedentes por delitos sexuales que vivía cerca del lugar de la desaparición. Aún así, hasta hoy no ha sido condenado por este caso y el cuerpo de Madeleine jamás ha sido encontrado. Han pasado casi 2 décadas y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en Praia da Luz? Imagina entrar a un bar lleno de gente y desaparecer sin que ninguna cámara te vea salir. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Brian Schaefer. Brian era un estudiante de medicina de 27 años en la Universidad Estatal de Ohio. La noche del 31 de marzo de 2006 salió con unos amigos para celebrar el inicio de las vacaciones de primavera en el bar Ugly Tuna Saloon, ubicado en Columbus. Las cámaras de seguridad grabaron a Brian conversando con 2 mujeres poco antes de las 2 de la madrugada. Minutos después fue visto entrando nuevamente al establecimiento. Y nunca más volvió a aparecer. Los investigadores revisaron todas las grabaciones disponibles. Decenas de personas fueron captadas abandonando el bar esa noche. Brian no. Durante años se creyó que el edificio tenía una sola salida para los clientes, alimentando la idea de que había desaparecido literalmente dentro del lugar.
Más tarde se confirmó que existían accesos de servicio utilizados por empleados y proveedores, aunque nunca apareció ninguna grabación que demostrara que Brown los utilizó. Cuando los perros rastreadores fueron llevados a las instalaciones para buscarlo, todos y cada uno ladraban al toparse con una pared en específico, pero no tendría sentido, como alguien podría estar dentro de una pared. ¿Verdad? La noche del 24 de febrero de 1978, 5 amigos salieron de Yuba City, California, para asistir a un partido de baloncesto universitario. Eran Jack Madruga, Bill Sterling, Ted Waher, Jackie Hewitt y Gary Mathias. Todos esperaban participar al día siguiente en un torneo de baloncesto para personas con discapacidad intelectual, un evento que llevaban semanas esperando. Después del partido compraron refrescos, chocolate y botanas en una tienda. Esa fue la última vez que fueron vistos con vida. Días después, la policía encontró su automóvil, un Mercury Montego, abandonado en un camino de montaña dentro del Bosque Nacional Plumas, a más de 100 kilómetros de la ruta que debían seguir para volver a casa. Lo extraño era que el coche estaba en perfectas condiciones. Tenía gasolina, las llaves no estaban puestas y nada impedía moverlo. ¿Por qué lo abandonaron? La nieve retrasó las búsquedas durante meses. Cuando finalmente pudieron avanzar, encontraron una cabaña del servicio forestal. Dentro estaba el cuerpo de Jack Waher. Había sobrevivido entre 8 y 13 semanas antes de morir. Lo más inquietante era que, dentro de la cabaña, había suficiente comida deshidratada para alimentar a 5 personas durante meses, además de mantas, ropa de abrigo y combustible. Sin embargo, casi nada había sido utilizado. Poco después aparecieron los cuerpos de otros 3 amigos. Solo Gary Mathias nunca fue encontrado. Gary era el único del grupo con experiencia militar y sabía sobrevivir en condiciones difíciles, lo que hace aún más desconcertante su desaparición. ¿Se perdieron por accidente? ¿Huían de alguien? ¿O ocurrió algo aquella noche que nunca salió a la luz? El 22 de junio de 1983, una adolescente de 15 años salió de su casa dentro del Vaticano para asistir, como cada semana, a su clase de flauta en Roma. Su nombre era Emanuela Orlandi, hija de un funcionario de la Santa Sede. Después de terminar la clase llamó por teléfono a su hermana. Sonaba emocionada. Le contó que un hombre le había ofrecido un trabajo repartiendo folletos de Avon durante un par de horas por 375,000 liras, una cantidad sorprendentemente alta para una joven de su edad. Su hermana le recomendó rechazar la propuesta. Esa fue la última conversación que tuvo con su familia. Emanuela nunca regresó. Lo que parecía una desaparición común pronto se convirtió en un caso internacional. Días después comenzaron a llegar llamadas anónimas asegurando tener información sobre la joven. Algunas exigían la liberación de un terrorista encarcelado, mientras que otras parecían simples intentos de confundir a la policía. Con el paso de los años surgieron teorías que involucraban a la mafia italiana, al Banco del Vaticano, organizaciones criminales e incluso a miembros de la propia Iglesia. En 2019 se abrió una tumba dentro del Vaticano tras recibir una pista anónima. Miles de personas siguieron la noticia esperando resolver el misterio. La tumba estaba completamente vacía. En 2023 el Vaticano reabrió oficialmente la investigación, algo que no ocurría desde hacía décadas. Sin embargo, más de 40 años después, nadie sabe qué ocurrió con Emanuela Orlandi. Y el Vaticano continúa guardando uno de sus secretos más inquietantes. Biólogo e investigador mexicano, Greenberg estudió durante años el funcionamiento del cerebro humano. Pero a diferencia de la mayoría de los científicos, también investigó fenómenos considerados paranormales, como la telepatía, la percepción extrasensorial y las supuestas habilidades de la curandera mexicana conocida como Pachita. Tras años de investigación desarrolló la llamada teoría sintérgica,
Una propuesta que sugería que la realidad que percibimos podría ser una construcción del cerebro al interactuar con una especie de campo fundamental del universo. Muchos lo consideraban un genio. Otros pensaban que había cruzado una línea demasiado peligrosa. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. No hubo señales de violencia. No hubo exigencias de rescate. Simplemente dejó de existir para el mundo. Su esposa abandonó el país poco tiempo después, alimentando sospechas que nunca pudieron demostrarse. También desaparecieron materiales relacionados con sus investigaciones y comenzaron a surgir rumores de que agencias gubernamentales estaban interesadas en su trabajo. Con el paso de los años aparecieron teorías de todo tipo. Algunos afirmaban que había sido secuestrado para silenciar sus investigaciones. Otros aseguraban que decidió desaparecer voluntariamente. Y los más extremos llegaron a decir que logró poner en práctica su propia teoría y trascender la realidad que conocemos. No existe una sola prueba que confirme ninguna de estas hipótesis. 30 años después, la desaparición de Jacobo Greenberg continúa siendo uno de los mayores misterios de México. Quizá nunca sepamos qué ocurrió con él. O quizá, la respuesta sea mucho más extraña de lo que imaginamos. Pocas personas llegaron a acumular tanto poder como Jimmy Hoffa. Durante las décadas de 1950 y 1960 fue presidente del Sindicato de Camioneros Teamsters, una organización con millones de afiliados y una enorme influencia económica en Estados Unidos. Pero junto a ese poder crecieron las sospechas sobre sus vínculos con la mafia. En 1967 fue enviado a prisión por fraude, soborno y manipulación de jurados. 4 años después, el presidente Richard Nixon le concedió un indulto, aunque con una condición: no podría volver a dirigir un sindicato hasta 1980. Hoffa nunca aceptó esa restricción y comenzó a planear su regreso. El 30 de julio de 1975 acudió al restaurante Matthew's Red Fox, en Bloomfield Hills, Michigan. Allí debía reunirse con 2 importantes figuras relacionadas con el crimen organizado, Anthony Tony Giacalone y Anthony Tony Pro Provenzano. A las 2:30 de la tarde llamó por teléfono a su esposa para decirle que nadie había llegado. Esa fue la última vez que alguien tuvo contacto con él. Su automóvil permanecía en el estacionamiento, pero Jimmy Hoffa había desaparecido. Durante décadas el FBI recibió cientos de confesiones y pistas. Se excavaron granjas, jardines, edificios e incluso se investigó la teoría de que su cuerpo había sido enterrado bajo el antiguo estadio de los Detroit Lions. Nunca apareció ninguna evidencia concluyente. En 1982 fue declarado legalmente muerto. La mayoría de los investigadores creen que fue asesinado por la mafia debido a su intención de recuperar el control del sindicato. Sin embargo, donde terminó su cuerpo continúa siendo uno de los mayores misterios criminales de Estados Unidos. Miles de personas desaparecen cada año, y la mayoría de los casos terminan resolviéndose tarde o temprano. Pero algunos parecen desafiar toda lógica. Colonias enteras que se esfuman, aviones que desaparecen en pleno vuelo, científicos que se desvanecen sin dejar rastro y personas que simplemente salen de casa para no volver jamás. Puede que algún día la ciencia, nuevas investigaciones o un simple golpe de suerte revelen la verdad detrás de estos misterios. Pero hasta que eso ocurra, seguirán ocupando un lugar entre los casos más inquietantes de la historia. Y ahora dime tú, ¿cuál de todos estos casos crees que tiene la explicación más aterradora?